que los muertos no alaban, los muertos no adoran. Mire, de verdad yo me gozo mucho cuando veo a Pedrito, porque ahora que regresó, o sea, iba hasta con su sonrisa hasta cuando lo fuimos a dejar. Usted lo puede ver así aparentemente, pero le digo una cosa: ese pequeño se goza cuando viene a la iglesia y adora a Dios, y nosotros lo podemos observar. Entonces es muy importante que aprendamos a alabar y adorar y a glorificar el nombre de Dios, aún en medio de cualquier prueba que usted esté viviendo. Amén. Mire, y valdría la pena recordar esos jóvenes que fueron echados al horno de fuego por no postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, y que el castigo era que el que no se postrara iba a ser arrojado a ese horno de fuego, y de hecho lo mandaron calentar 7 veces más de lo normal. Pero lo increíble y lo sobrenatural que es que cuando ellos fueron arrojados ahí, no se les quemó ni un solo cabello. De hecho, no olieron ni a humo, porque lo primero que ellos hicieron cuando entraron al horno, empezaron a adorar a Dios. Y ya no eran 3, sino eran 4. Y el mismo Nabucodonosor dijo, y ese cuarto era semejante a los dioses. O sea, el mismo Nabucodonosor reconoció que quien estaba ahí era el Dios de dioses, el Rey de reyes, y que nadie podía salvar como él. Creo que no me está entendiendo. Y ellos entraron atados de manos, pero cuando empezaron a adorar, fueron libres y empezaron a adorar. ¿Usted qué hace en medio de la prueba? ¿Se queja? ¿Se pone a chillar? ¿O se autoconmisera diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué cree usted que es tan especial de que no le pase a usted nada de eso? Si siendo Jesús quien era, en el desierto fue tentado, pero él sabía quién era. Tú debes de saber quién eres hoy en Dios. Y quiero decirte que los muertos no alaban a Dios. Está muy serio. No me creen, está bien, no me cree a mí, pero vamos a la palabra, ¿le parece? Salmo 115, versos 17 y 18. Salmos, capítulo 115, versos 17 y 18. La de las Américas, gracias, hijo. Dice, los muertos, ¿qué dice? Ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Un muerto no sabe alabar. ¿Sabe qué pasó con la pandemia? Muchos se dejaron morir espiritualmente. Allá afuera podemos ver a muchos muertos espirituales, porque le hablo aquí de una muerte espiritual, no física. Pero también vamos a ver que aún en Cristo Jesús hay vida eterna, y el que cree en Él hay vida, y es vida eterna. Y vamos a ver cómo hay no solo los ángeles, sino todos aquellos que fueron redimidos y comprados con la sangre de Jesús, estando ya con Él en este tiempo, le están adorando. Porque el día que nos toque a nosotros, ya sea que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia, este cuerpo dejará de existir. Pero mi alma vive para siempre y vivirá para siempre, porque Él me compró. Y cuando usted lee este salmo, en el contexto vemos
que muchas personas confían en imágenes. Y es una necedad confiar en imágenes muertas. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Y semejantes a ellos, dice el Señor, son aquellos que le adoran. Repita conmigo, es sabio confiar en el Dios de los vivos. Es sabio confiar en un Dios vivo. Él vive y reina para siempre. Pero debe de haber en nosotros un temor hacia Dios, pero no miedo. Cuando hablo de ese temor, es un temor a su santidad, a lo que Él es, a lo que Él representa hoy en nuestra vida. Un temor a fallarle, un temor a esforzarnos en hacer su voluntad, un temor en esforzarnos al llamado y a la convocación que Él nos está haciendo. Y Él nos dice, buscadme ahora que todavía es tiempo. Arrepiéntase. Dejemos de practicar lo que a Dios no le agrada. Hace 2 semanas yo le hablaba de un rey llamado Amasías, que así lo dice la Escritura, que este rey hacía lo bueno, lo agradable a los ojos de Dios, pero no lo hacía de corazón. Entonces, ¿qué significa? Que aunque él aparentemente estaba agradando a Dios, su corazón no le estaba agradando. Y yo le decía a unos hermanos en un estudio en donde estamos yendo los días jueves a dar un estudio y discipulado, y por cierto le mandamos saludos a Dulce, a Saraí y a sus esposos, a Yair, que seguramente nos están viendo. Yo les decía, ¿cuántos saben que el amor tiene 4 facetas? ¿Si sabía o no sabía? El amor tiene 4 facetas. Para nosotros el amor lo podemos ver en un diccionario. Dice, es el sentimiento que una persona puede tener hacia una persona o hacia determinadas cosas y bla, bla, bla. Pero el amor, lo hemos explicado más de una vez, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Pero el amor tiene 4 facetas y tenemos que conocerlo. Y seguro lo he escuchado. Mire, está el amor filial. Somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Somos hermanos en la fe. Hay un amor filial porque estamos afiliados a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es el amor que sentimos entre hermanos en una congregación. Amén. Está el amor fraternal. Es aquel amor que se siente de los padres sobre los hijos naturales y de los hijos a los padres. Y es muy diferente ese amor al amor que sentimos por los hermanos en la congregación. ¿Está usted de acuerdo? Está el amor eros, que es el amor que se siente sobre la persona del sexo opuesto. O sea, el amor de hombre a mujer y de mujer a hombre. Y es muy diferente al amor del padre hacia los hijos y de los hijos a los padres y hacia los hermanos de la congregación. Y después viene el amor. Creo que no me escuchó. Es aquel que lo da todo. El Padre de toda gloria dio todo por nosotros enviando a Jesús. Se desprendió de lo que más amaba. Jesús mostró ese amor ágape muriendo en una cruz por usted y por mí.
Amén. Por eso cuando Jesús se presenta a Pedro, cuando resucita y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas como yo te amo a ti? Que me di a mí mismo por la iglesia. ¿Estás dispuesto a darlo todo por mí? Y Pedro decía: Señor, es que yo nomás te fileo. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que enseñas, pero no estoy dispuesto a dar más. Por eso le volvió a preguntar por segunda vez, pero la respuesta volvió a ser la misma: yo te fileo, Señor. Por eso cuando le pregunta la tercera vez, baja el rostro y empieza a llorar y dice: tú lo sabes todo, ahora ve y apacienta mis ovejas. Y usted sabe que en ese momento, cuando Dios los lleva, cuando estaban todos reunidos y el Espíritu Santo vino sobre de ellos, usted sabe, Pedro fue lleno del Señor e hizo milagros, predicaba y hacía cosas extraordinarias. Entonces, ¿esto qué nos lleva, amado? ¿Qué tipo de amor le estamos dando a Dios? ¿Será un amor filial o un amor ágape? Eso creo que la respuesta usted lo tiene. No me lo diga a mí. Porque esto tiene que ver con lo que vamos a predicar hoy. Porque los muertos no alaban. Los vivos somos los que adoramos. Los vivos somos los que alabamos, adoramos y glorificamos el nombre de Dios. Pero para ello se requiere tener un amor ágape, no filial. Si no, no funciona. Hoy usted tiene que estar dispuesto a darlo todo por Dios. Cuando usted venga a la iglesia, usted debe venir con la convicción de darle todo a Dios, como Jesús lo hizo por usted y por mí. A empezarlo a amar verdaderamente con un amor ágape, no solo filial, no solo fraternal, sino con un amor ágape. Aquel, y si usted quiere ver las características de este amor, vaya a 1 Corintios capítulo 13 y ahí vienen las características. Porque el amor ágape lo soporta todo. Está dispuesto a darlo todo. Porque normalmente una pregunta que se les hace a las personas que van a matrimoniarse, se les pregunta: ¿por qué te quieres casar? Aprovecho, ¿me permites? ¿Por qué te quieres casar? Porque la amas. ¿Y tú? ¿Porque también te amas o porque también lo amas? No es malo, pero ¿sabe? El amor ágape va más allá de eso. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo. O sea, en otras palabras, hijo, y es algo que también vamos a ver ahora que sigamos con los estudios. El amor ágape, el amor que debes demostrar para tu esposa, tienes que hacer todo lo posible, todo lo que esté en tus manos para hacerla feliz, a costa incluso de tu propia felicidad, y viceversa. Y eso no se enseña. Muchas veces: es que yo me quiero casar porque quiero ser feliz, porque lo amo y quiero ser feliz yo. No, es al revés. Tienes que esforzarte en hacerlo feliz y tú tienes que esforzarte en hacerla feliz. La perspectiva cambia. Porque el matrimonio, si lo definimos en 3 letras, es dar.
estar dispuesto a darlo todo. Y el amor que dice, todo lo da, todo lo sufre, no es jactancioso, no busca lo suyo, no es envidioso, no es egoísta. Pero luego se casan y no, es que esto es mío, yo gano más que tú. Se quedó muy serio. Y miren, no es del matrimonio. No se preocupen, no vamos a hablar de eso hoy. Amados, la bendición de Dios acrecenta especialmente nuestras bendiciones espirituales. Y usted y yo tenemos que aprender a adorar y alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de toda prueba. Porque sinceramente es fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es fácil adorar a Dios cuando el negocio va bien. Es fácil adorar a Dios cuando no hay problemas en casa. Pero ¿qué tal cuando los hijos se empiezan a rebelar? ¿Qué tal cuando los hijos quieren hacer su voluntad? ¿Qué tal cuando el negocio empieza a ir mal? ¿Qué tal cuando hay problemas o el matrimonio empieza a entrar en una crisis? ¿O qué tal que aún en el ministerio empezamos a ver crisis? Yo en medio de todo he aprendido a alabar a Dios. Aún en medio de las injusticias que nos han hecho, yo me gozo. Aunque también les soy honesto y abro mi corazón, ha habido molestia. Porque me enojo también como usted se enoja. Pero al final termino doblando mi rodilla y entregándole mi corazón a Dios y mi mejor adoración. Tal vez no soy el mejor cantante, tal vez no soy el mejor músico, tal vez no soy el mejor pastor, tal vez no soy el mejor predicador, porque seguro hay muchos mejores que yo. Pero algo que yo hago, y todo lo que yo hago, lo hago con amor y compasión para Dios. Y en medio de todo esto, tú y yo tenemos que aprender a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor debe ser alabado. Porque su amor, su bondad es inmensa. No podemos dimensionar cuánto amor te tiene. Y para los que somos padres, cuando vemos que nuestros hijos no andan bien, cuando nuestros hijos están fallando, cuando vemos que nuestros hijos no están caminando de una manera recta, hay dolor en nuestro corazón, ¿cierto o no? Pero no dejan de ser nuestros hijos. Lo mismo pasa con papá. A él le duele cuando tú y yo decidimos ya no seguir adelante. Cuando tú y yo tomamos la decisión, él la va a respetar, pero eso no significa que esté de acuerdo. Debemos alabarlo porque su amor, su bondad es inmensa. Porque ha dado la tierra a sus hijos para que la usemos de una manera correcta. Y ejemplos hay muchos. Cuando la tierra hoy, amado, está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy más que nunca, ¿y cómo lo vemos? Vea usted el socavón tan tremendo que se está abriendo en Puebla, que ya derribó la casa ahí. Bueno, yo me quedé en 120 metros, no sé cuánto tenga ya ahorita. Pero ¿sabe qué es lo peor? Y lo digo con todas sus letras. Mire, los científicos, el ser humano, hoy resulta que dice que ya llegaron a Marte. La verdad yo tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a pensar que sí llegaron. Y que resulta que ya conocen más de Marte, de la Luna, hasta saben más de otros planetas y de otras galaxias. ¿Y sabe? Del subsuelo de la Tierra no se sabe nada, o muy poco.
¿A qué le quiero dar a entender con esto? Que no saben cómo se está originando. Y no solo aquí en México, en China también está pasando. En diferentes partes del mundo está habiendo socavones tremendos que se están, literal, se está abriendo la tierra. La tierra está gimiendo para que los hijos de Dios nos levantemos. Hoy la misma naturaleza está gimiendo a través de inundaciones, a través de sismos, a través de huracanes, a través de sequías y de muchas otras cosas. Y esto tampoco nos tiene que sorprender, porque el Señor Jesús lo dijo: antes de mi llegada será como en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé, una característica bien marcada es que los cambios climatológicos eran fundamentales. En aquel tiempo no llovía como tú y yo conocemos hoy. Por eso cuando Noé empezó a predicar, le dijo: tú estás loco. Es como cuando tú y yo vamos a predicar: arrepiéntate porque Jesús viene. Estás loco, eso lo han dicho siempre. Fábulas. Hablemos, adoremos y glorifiquemos a Dios. Las almas de los fieles que han permanecido fieles a Dios, están alabándole en este tiempo, porque fueron liberados de esta carne. Esta carne, amado, de verdad, esta carne es corrupta. Esta carne busca pecar, esta carne busca desagradar a Dios. Esta carne, mire, tan simple, sinceramente, y abra su corazón hoy. ¿A cuánto les costó trabajo levantarse hoy? Porque uno dice: ay, es que el clima está como para, híjole, como para quedarme en casita. Y me tomo un chocolatito del Moro y unos churritos también del Moro. Ay, hermano, usted lo pensó, mire. Revelación divina, no es cierto. Es que a veces esta carne, amado, se cansa. Como dice Belencita luego: es que, pastor, mis manos me duelen, mis dedos de estar ahí. Esta carne se cansa, esta carne se duele. Pero yo le tengo que enseñar a esta carne que aún en medio de todo eso tiene que alabar a Dios, tiene que adorar a Dios. Que estoy enfermo, alaba a Dios. Que perdiste el trabajo, alaba a Dios. Que estás perdiendo tu matrimonio, alaba a Dios. ¿En serio, pastor? Sí, en serio. Y verás lo que Dios va a hacer. Y verás lo que Dios. Que tus padres no quieren buscar de Cristo, alaba a Dios. Métete más con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otros están muertos. ¿Y sabe? Y están poniendo fin a su servicio. Por eso procuremos hacer lo que a Dios le agrada. Muchos, y una característica cuando empieza una muerte espiritual, mire, fíjese cómo son las cosas. Y esto aquí por lo menos aquí yo lo he visto muchas veces. Tenemos servicios miércoles y domingo. No somos como en otras congregaciones que luego tienen hasta servicio todos los días y el domingo tienen hasta 3, 4 servicios. Y aunque sea la misma gente, pero digo, entiendo congregaciones grandes que de repente, y más ahora, que tienen que dividir sus servicios, pues para que todos los hermanos que no pueden reunirse como antes, pues tengan que hacerlo de una manera segura por el tema de la pandemia. Esa parte yo lo entiendo. Pero mire, y lo he visto muchas veces, y lamentablemente sé cómo termina, porque por lo menos eso es lo que ha pasado. Empiezan con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Poco a poco dejan de venir.
un día, 2 días, y luego de repente un día sí, un día no, después ya son 2 días no, uno sí, después 3 no, uno sí. Y eso pasa. Y aquí yo lo he visto más de una vez. Más de una vez yo lo he visto. Hoy debemos de comprometernos, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios, con Él, porque el compromiso es con Él. De Él es la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no solo me refiero a esta, sino a nivel mundial, y que Él ya tiene un lugar para cada uno de nosotros, y que tú y yo tenemos que cuidar ese lugar que Dios nos ha dado. Porque a veces queremos más, pero si no hemos aprendido a ser fieles en lo poco, ¿cómo? ¿Cómo crees que Dios te va a confiar más si en lo poco no has aprendido a ser fiel? Porque desde ahí empieza nuestra alabanza, desde ahí empieza nuestra adoración. Yo le pregunto hoy, reflexione, ¿cómo venía usted en camino? Mire, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, y cuando tal vez iba a ver al equipo de fútbol al que yo le voy o al que le iba, al único que hay en realidad, pero bueno, para no entrar en conflictos. Yo me acuerdo, hermano, que me ponía de acuerdo con algunos, y iba con mi playera, con mis trompetas, con mis matracas y haciendo ruido. Y águilas. Porque el Señor dice que tenemos que ser como las águilas. ¿O no dice así? Bueno, el punto es que yo iba con un entusiasmo, con unas ganas, y llegabas al estadio y gritabas y se metían un gol. ¡Ah! La euforia al máximo. Y cuando vienes a la iglesia, ya llegué, pastor. ¿Cómo cree que tendríamos que llegar? Mire, no sé si ha visto eso, pero cuando hay partidos, por ejemplo, ya de finales y todo, cuando los equipos van a jugar, hermano, camiones, y la gente gritando, eufórica, porque apoyan a su equipo. Y no es que sea malo que a usted le vaya un equipo y que usted se apasione, no es malo. Lo malo es que no haga lo mismo aún mayor cuando usted viene a buscar a Dios. Cuando usted viene en camino a la iglesia, debería desde allá venir glorificando el nombre de Dios. Ay, otra vez, y luego escuchar a ese barbón que luego nada más se la pasa regañándonos. ¿Sí está conmigo? ¿Sí sigue conmigo? Ah, gloria a Dios. Acuérdese que los muertos no alaban. ¿Cuántos le pueden dar palmas a Dios? Porque los muertos tampoco aplauden, ¿eh? Solo los vivos. Señor, ¿cuántos podrían decirle hoy al Señor? Señor, tú eres el único motivo de mi fe. Como dice ese canto, tú eres la única razón de mi adoración. Tú eres el único motivo por el cual yo estoy aquí. Tú eres el motivo por el cual yo me gozo. Dígale a su hermano que tiene a un lado, por favor, ayúdanos a alabarle. Vamos, dígale, ayúdanos a alabarle mientras vivimos. Y dígale, y aun cuando muramos, y aun cuando ya no estemos aquí, sigamos alabando. Quiero decir que la fiesta sigue. La fiesta sigue cuando ya no estamos aquí. La fiesta sigue allá arriba. Porque allá hay ángeles, millares de ángeles, haciéndole todos los días alabanza y adoración a Dios. Busquemos que la fiesta continúe en el cielo. ¿Cómo?
¿Cómo lo vamos a lograr aquí? Adorando y alabando a Dios. Y no solo de labios, sino de hechos. Y que podamos llevar la palabra. Porque cuando un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta. Se la va a dar fuerte. Désela a Él. Que el nombre del Señor sea el primero y el último en nuestros labios. Cuando Billy Graham estaba a punto de morir, decía: uno más para Cristo. Uno más. Uno más. ¿Se acuerda de esa película de ese soldado que fue a la guerra y sin ninguna arma? Y que decían: estás loco. Y cada vez que iba a rescatar, mire, hasta japoneses rescató. ¿Quién está ahí arriba? Pues no sé, pero hasta japoneses está bajando. Y él decía: uno más, Señor, uno más. Y seguro ya estaba cansado, seguro sus manos ya se le habían quemado de estar bajando y bajando a soldados heridos. Pero hoy muchos ya no queremos ni predicar, ya no queremos compartir. Y el pretexto de la pandemia, perdónenme, ya se acabó. Porque hoy resulta que todo lo que ha pasado es culpa de la pandemia. ¿Será? ¿O será acaso que Dios permitió la pandemia para dividir el trigo de la cizaña? Señor, ya dejemos de poner pretextos para alabar a Dios. Ya dejemos de poner pretextos para servirle a Dios. Porque un día que estemos delante de Él, tú vas a poder. Pero es que, Señor, es que yo te puse un lugar para que trabajaras, para que sirvieras, para que me alabaras, para que me glorificaras. ¿Y qué hiciste? ¿O cómo lo estás haciendo? Y vemos aquí en estos versículos que leímos, desde esa perspectiva de la vida en la tierra, parece como si los muertos estuvieran en silencio. Luego hay en el matrimonio, no quieren que haya problemas, pero no hablan. Se quedan callados. Ya sea la mujer o el varón, no puedes guardar silencio. No podemos tampoco estar de acuerdo con todo, y eso es normal, porque somos diferentes, todos somos diferentes. Pero yo le decía del rey Amasías, lo que él tenía en su corazón es que su corazón estaba dividido. Porque por un lado hacía en apariencia lo que a Dios le agradaba, pero de corazón empezaba a adorar a los Moloch, a los Baales y a todas las deidades. Su corazón estaba dividido. No podemos tener un corazón dividido. O sea, con Dios es simple: ¿estás o no estás? Porque si no estás, entonces estás en contra de Él, así de sencillo. O sea, con Dios no hay grises, amado hermano. Por eso el Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que tú sí sea sí. Pero ya alabémoslo, adorémoslo. Pero desde el punto de vista en el mundo espiritual, los muertos están completamente vivos. Pareciera una paradoja, pero no es así. Antes de que usted y yo llegáramos a Cristo, estábamos muertos. No había vida en nosotros. Estábamos literal muertos. Aclaro, espiritualmente.
Y pongo el ejemplo que puso ayer Rafa. Cuando Satanás o la serpiente vino, engañó a Eva, que le dijo, con que Dios ha dicho, no, pues no vas a morir. Sí, lo comieron y no murieron físicamente, pero espiritualmente murieron, porque ya no había comunión con Dios. Y la muerte es eso, es la separación que el hombre tiene de Dios. Y así estábamos usted y yo. Estábamos separados de Dios. Por eso hoy que hay jóvenes aquí, incluyendo a mi hija, incluyendo a Esther, tienen que tomar una decisión. Llega una edad en la que pierden la inocencia. Y la inocencia es eso. O más bien la adolescencia es pérdida de la inocencia. También como Naomi. Me gustó mucho saber lo que le dijiste a la pastora. Pastora, ya no quiero entrar con los niños, yo ya quiero estar allá afuera. Gloria a Dios. Porque está empezando a haber ya una necesidad diferente, donde están empezando a perder, porque de repente ya no saben, esa etapa es complicada porque ya no saben si son niños o son adolescentes, ¿verdad? Como que empiezan, juego con muñecas, no, como que ya me incomoda, como que ya con ciertos pequeños ya no quiero jugar porque como que yo ya empiezo a ser señorita. Entonces están en esa etapa, pero justo ahí es donde te tienen que definir y tienen que invitar a Cristo a entrar en su corazón, porque mientras son niños, mientras son inocentes, le pertenecen a Jesús. Pero cuando la inocencia se pierde, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva, porque ellos perdieron la inocencia cuando pecaron y tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. Mateo capítulo 2, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 22, versos 31 y 32. Dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de ¿qué? Vamos, dígalo, Él no es Dios ¿qué? De muertos, sino de vivos. O sea que Abraham, que fue el primer patriarca de donde viene todo el linaje de los israelitas, obviamente él ya había muerto en la carne. Pero aquí Dios claramente dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que aunque Abraham, Isaac, Jacob y tantos hombres y siervos de Dios que en este tiempo se nos han adelantado, ellos no están muertos, ellos viven en la presencia de Dios. Y muchos de ellos murieron y sus primeras y sus últimas palabras fueron alabar a Dios. Porque ni aun la enfermedad ni nada les impidió seguir alabando a Dios hasta el último suspiro. Amén. Y aquí había una secta como también la hay hoy. Usted sabe que aquí hay muchos que no creen en la resurrección. En aquel tiempo de Jesús también existían los saduceos que no creían en la resurrección. Porque tal vez así que le preguntan, bueno, a ver esa mujer que tuvo como 20 maridos, ¿quién va a ser su marido cuando lleguen allá? No entienden. En el cielo ya no es así. En el cielo ya es diferente. Amén. Pero los saduceos, ellos solo aceptaban el Pentateuco. Habrá hoy aquí, bueno, no aquí, pero en el mundo, habrá sectas que son los 5 libros de la Biblia, la Torá y nada más. Otros, no, solo el Antiguo Testamento. Otros empiezan con la mezcla, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Un día me meto a la gracia, otro día me regreso a la ley, y cuando me conviene, y ya ando así. Si el Señor ya nos liberó de eso.
Claramente en la Santa Cena dice que ese es el nuevo pacto que Él vino a hacer con nosotros. Y yo lo he explicado aquí, el nuevo pacto es mucho mejor que el anterior. Hoy usted ya no tiene que hacer nada extraordinario. Muchos creen que por dejar de comer carne de puerco ya, hermano, pues sí, dejera de comer hasta cierto punto porque hace daño. Pero pues ahí de vez en cuando usted se puede comer unas carnitas. Si usted quiere, si le gusta. Si no, pues igual no la consuma, no pasa nada. Pero usted no, su salvación no depende de lo que usted coma o deje de comer. Su salvación depende de que usted crea en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tenemos hoy la oportunidad de alabar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amados, hay muchas personas que no le tienen miedo a la muerte. ¿Y sabe? Porque están seguras que con ella no termina la vida. Y Pablo era uno de ellos. Era tal la convicción, la seguridad de Pablo, que es más, que cuando lo llevaban rumbo a Roma en ese barco y que naufragaron, él claramente les dijo: no tengan miedo, no vamos a morir. O sea, él tenía esa seguridad, y tal era su seguridad que decía: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos podríamos tener esa seguridad y esa convicción? Hoy muchos, no, el COVID todavía no me congrego, mejor de manera virtual. Bueno, está bien, yo no puedo atentar en contra de lo que tú creas, pero yo te digo que es más grande el Dios en el cual creemos. Y con esto tampoco estoy diciéndote que desafiemos y que andes sin cubreboca y que andes. No estoy diciendo eso, porque Dios tampoco bendice a la gente negligente. Perdóneme que se lo diga así. Dios va a bendecir a la gente que es diligente, que sabe hacer las cosas de una manera correcta, de una manera ordenada. Pero resulta que hoy muchos tienen miedo al COVID. Al día de hoy, la peor pandemia que dejó el COVID es el miedo en las personas. Que hasta el día de hoy, muchos. Y si mi hermana me está viendo, le mando saludos, porque ella es una de ellas y yo ya hablé con ella. Está bien que te cuides, está bien que si tú quieres extremar, que te traen una latita de la tienda, la lavas con jabón, está bien. Pero ya al grado de que estés encerrado en tu casa y que no le recibas a nadie que te lo dejen ahí y no sé si estamos comprendiendo, iglesia. Pero hay muchos. Por ejemplo, había un hombre llamado Tomás Alva Edison. Fue alguien que inventó la bombilla eléctrica. Estaba seguro de que existía algo después de la muerte. O sea, él tenía esa seguridad, aunque no fuera creyente. Pero él sabía que había algo más allá de la muerte. Porque muchos creemos solo lo que nos enseñan en la escuela y creemos que eso ya es la verdad total. ¿Qué nos enseñan? El hombre nace, crece, se reproduce y ¿qué? Y ya, se acabó. Fin de la fiesta. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso es así? La vida sigue. Y si no ve el relato en Lucas de Lázaro y el rico, los dos ya habían partido. Uno fue llevado al seno de Abraham, otro fue llevado al Hades, el lugar de los muertos, y había un diálogo ahí. Había un diálogo. Hablaban, veían, escuchaban, sentían,
Pero el punto es aquí, ¿en qué lugar vamos a estar? Mi convicción me lleva a decir que yo estaré en el seno de Abraham. Mi convicción, mi fe me lleva a decir que yo seré llevado al seno de Abraham, que yo seré llevado en las nubes si el Señor viene en este tiempo y nos encuentra con vida. Esa es mi fe y esa es mi convicción. Pero yo le quiero preguntar, ¿y la suya? Porque solo hay dos lugares, no hay más. El evangelista Modi decía que una vez muerto se iba a publicar su fallecimiento y que algunos llorarían por la noticia, pero él afirmaba: ustedes no crean que yo estoy muerto, pues no es verdad, yo estaré más vivo que antes. La fe, la convicción de cuántos siervos en este tiempo de pandemia se nos adelantaron, pero tenían una fe, una convicción de saber que se murieron en la línea de fuego y que sabían que iban a estar en la presencia de Dios. Y yo le diría lo mismo que el rey Ezequías. Aprendamos del rey Ezequías, hay mucha enseñanza. Pero cuando él fue el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa, porque esta misma noche vas a partir. No sé usted cómo lo vea, yo estaré agradecido con Dios que me mande a avisar que me va a llevar, para que ordene todo lo que tenga que ordenar. Pero a lo mejor no tengo necesidad de ordenar tanto si yo empiezo a ordenarme desde hoy. ¿No cree? Pero cuando él ora y le clama a Dios, le dice: Señor, acuérdate que yo hice lo recto, quité lugares altos, quité ídolos, hice lo que a ti te agradaba, y todo lo que hice, y mi servicio en la casa del Señor lo hice de todo mi corazón. ¿Sí escuchó cómo? De todo corazón. Entonces Isaías todavía no salía cuando le dice: Dios, ve y dile que le añado 15 años más. Y escucha, Gaby, esa fue una palabra que Dios me dio para tu mamá. ¿Hace cuántos años que la operaron del corazón? 5. ¿Qué decían los médicos? Es más, que ya no iba a poder ni siquiera. ¿Y a dónde se fueron? Hace no sé mucho, a las minas del cobre, ¿no? Y según él decían que no iba a poder viajar, no iba a poder. Y cuando ella pidió que yo fuera a orar por ella, yo fui a orar por ella, y Dios me da la palabra y le dice: el Señor te dice que te añade 15 años más. Lleva 5. Y allá anda, y gozosa la mujer. Amados, hoy tenemos el privilegio más grande, que es alabar y adorar a Dios. Hoy la creación tiene que adorarle. Mire, mire, cuando yo voy a la sierra, aunque me incomodan los gallos ahí, va al concierto, ¿verdad? Y otro, y ahí está el concierto, y uno dice: desde las 3 de la mañana, Señor. Pero ¿saben? Me gozo, porque aún esos animalitos en su lenguaje están adorando a Dios. Y a veces usted y yo nos levantamos, perdóneme que la expresión, a veces ni me acuerdo de darle gracias a Dios. El despertador, 5 minutos más. Esos 5 minutos se convirtieron en 1 hora, en 2 horas. Y esto, no vas a desayunar, no, ya no me dio tiempo. Ya está en el camino. Señor, perdóname, gracias por la vida. Y mejor la creación, mejor los animalitos. Mire,
Usted se sorprendería, el mismo universo, las estrellas emiten sonidos. Aunque no lo crea, emiten sonidos. Y toda la creación adora a Dios. Usted y yo somos la máxima creación de Dios. O sea, imagínese a qué grado que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Cuando Él empezó a crear todo, las constelaciones, todo lo que el hombre ha podido llegar a descubrir hasta ahorita, y no le va a alcanzar la vida para descubrir todo lo que Dios ha creado. Hoy se sorprenden porque ay, no, hay que hay una super tierra, y pues seguirán, porque Dios ya le había dicho a Abraham, sale y mira las estrellas, y si puedes, cuéntalas. Pero todo lo que Dios creó, usted y yo fuimos la cereza de esa creación. Somos lo más valioso para Él. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, se empeña en querer destruir lo que a Dios más ama, que somos usted y yo, y que muchos se han descuidado por estar prestando oídos a quien no debe, como decía Rafa ayer, por prestar oído a quien no debes. Porque tú puedes decirme que conoces a fulano, a sutano, y prefieres estar teniendo comezón de escuchar a otros pastores en lugar de escuchar al que Dios te puso. Y si tú me menosprecias a mí, quiero decirte que estás menospreciando a Dios, porque Él fue el que me puso. Él quita y Él pone. Él no me puso porque yo sea el mejor, solo me puso porque Él tiene misericordia de mí. Así de sencillo. Y yo le agradezco a Dios porque yo bendigo la vida de los que fueron mis pastores, porque de cada uno de ellos yo aprendí algo. Y yo bendigo la vida del pastor Juan López, que fue mi primer pastor. Yo bendigo la vida del pastor Edmundo Crespo, que fue mi segundo pastor. Yo bendigo la vida del apóstol Martín, que fue mi tercer pastor. Y hoy bendigo la vida del que es mi pastor Daniel Santos. Y bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios y bendigo todo lo que ellos aportaron para que yo sea quien soy. Y yo aprendí a honrarlos. Y sabe, esa es una forma de adorar a Dios. Y por si no sabían, el 10 de junio es el día del pastor. Apúntenlo para que no se les olvide. Y pregúntenme cuántos mensajes recibí. Así, silencio total fue lo que recibí. Pero recibí la mejor honra, que es la de mi papá. Y no por eso me voy a cortar la... No, hermano, porque sé quién soy en Dios. Y le doy gracias a Dios que mejor unos jóvenes de allá, desde San Luis, desde la sierra, luego me habla, pastor, ayúdeme, fíjese que tengo estas dudas, ¿me puede ayudar? Sí, hijo, ¿cómo no? ¿Qué duda tienes? Esto y esto, pastor, ¿me puede? Sí, claro que sí, hijo, ahí te mando la información, chécalo, búscalo, y si tienes dudas me vuelves a marcar. Le doy gracias a Dios por la vida de esos jóvenes. El Dios viviente debe ser adorado por gente viva. Si Cristo está en su corazón, usted está vivo. Y si no, nada más, a ver, pellizquese así, pero con cuidado, ¿eh? ¿Te dolió, hija?
¿Sí? Pellizquese con amor. Dice, ¿se puede? Sí, sí se puede, mire. Le voy a enseñar cómo. Estamos vivos porque Cristo nos dio vida. Adorémoslo. Amén. ¿Qué pasa cuando mete gol al equipo que le vas? ¿Cómo grita? Bueno, ¿qué decimos de los azules? Que después de 23 años y pico, bueno, muchos hasta salieron del closet. Bueno, allá por donde vivo, unos dando vueltas en los coches. Dejen dormir, por favor, qué ridículos. Ahora sí se quitaron sus bolsas esas de carita, ¿no? Pero no sé si está comprendiendo. Mire, estoy dando esos ejemplos para que nos demos cuenta cómo es mejor que hagamos fiesta en cosas del mundo que a Dios. Oye, va a haber culto de varones, véngase. Así, igual. Venga, va a haber culto de damas, véngase, le invitamos, ándele, venga. Igual. No se preocupan, que no díganme. El Dios vivo necesita que gente viva lo adore. Quiere que gente viva lo esté adorando y lo esté glorificando. El Dios de bendición debe ser alabado por gente bendecida. Yo escuchaba a un pastor el día viernes y mire, abría su corazón y yo podía ver el dolor que él sentía. Es un hombre que Dios lo usa de una manera bien hermosa y a lo mejor lo voy a invitar a que predique. Es un argentino, pero tiene más de 23 años viviendo ya en México. Él decía, yo tengo una llaga en mi corazón porque uno de mis hijos está en drogas, pero yo sigo predicando, yo sigo sirviendo a Dios, yo sigo alabándolo, yo sigo glorificando. Dice, ya muchos pastores les da pena decir que tienen problemas con alguno de sus hijos. Dice, la llaga en mi corazón, pero yo adoro a Dios. Y lo decía llorando con un dolor en su corazón. Y Dios me dejaba ver su dolor. Pero sabe, yo le decía a una persona, cuando una vez llegó y le dice, pastora, solo quiero decirle que ya no puedo seguir viviendo así. Ya, no puedo. O sea, en otras palabras, se rindió a Dios. Y sabe, esa persona, yo se lo dije, solo por el hecho, hija, de que tú te rendiste a Dios y que dijiste que ya no puedes vivir como vives, tú ya tienes el 90% de tu restauración ganada. El 90%. Cuando tú reconoces lo que has hecho mal, cuando tú reconoces que le has fallado a Dios, cuando tú reconoces, pero hay quienes no. Yo sigo. Y en la posición, pues vas a seguirle batallando. Pero alguien que viene y se rinde y confiesa, no que haya sido descubierto, sino que confiesa. Es que yo me siento así, 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 así. Ahí ya empieza la restauración y el 90% ya está ganada. Yo no sé qué hagan otros, pero usted y yo tenemos que aprender a bendecir al Señor. Yo no sé qué hagan en otras iglesias y yo los respeto, porque yo lo dije en el tiempo de oración, porque me tocó orar por la unidad de la iglesia y muchos no han entendido.
Y muchos siguen teniendo discusiones vanas, incluso de doctrina, incluso de esto, de aquello. Amados, yo se los puse bien simple. Los 12 apóstoles fueron diferentes. ¿O todos fueron iguales? ¿Todos fueron enviados a los gentiles? Solo uno fue enviado a los gentiles. Pero eso no significa que Pablo fuera mayor que Pedro, o que Pedro fuera mayor que Pablo. Cuando alguien le pregunta quién fue el apóstol que cumplió o que hizo más cosas, uno puede decir, pues tal vez fue Pablo. No, yo quiero decirle que los 12, porque ambos cumplieron con el propósito, cada uno lo que fue llamado. No sé si está comprendiendo. Entonces eso significa que cada iglesia que Dios pone tiene un propósito, una visión diferente. O sea, esta iglesia no es la misma visión que tienen otra iglesia. Y ahí lo importante, que si usted viene de otra congregación, se corte con el cordón umbilical de donde viene, porque si no va a seguirle batallando. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que hay una visión diferente aquí. No significa que la de allá esté mal o esta esté mal, no. Es una visión diferente, basado en la doctrina de Cristo. Entonces por eso es que de repente hay tanto choque. Por eso yo le digo, no tenga comezón de estar escuchando a tanto pastor, porque va a terminar menospreciando a uno y tomándole mayor estima a otro que tal vez ni conoce. Y no digo nombres para no meterme ahí en asuntos, ¿verdad? Ni porque estoy a eso. Amados, bendecir al Señor. Y nuestro ejemplo y nuestra persuasión nos debe de hacer levantarnos y alabarlo. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Que lo primero y lo último sea una alabanza de corazón para Dios, una adoración genuina. Y si yo le quiero dar un sinónimo de adoración, ¿sabe cuál sería? Obediencia. No hay mejor adoración que la obediencia. No hay mejor alabanza para Dios que la obediencia. ¿Y qué trabajo cuesta al hombre adorar a Dios? Y mire, ¿sabe con qué batalla mucho el pastor en una iglesia? ¿Qué es más fácil? ¿Enseñarle a los niños la palabra de Dios o reeducar a los adultos? No, mira, los pequeños tú los metes, les enseñas los principios básicos del amor a Dios y todo lo que es Dios, y mire, ellos inmediatamente lo tienen y andan a gusto, tranquilos. Y los adultos siguen teniendo problemas. Les diré que no existen los reyes vagos. Y si no, pues pobrecitos, les voy a robar la ilusión. Pondré todavía mi árbol de Navidad. Sí, y con su estrella de 5 picos allá arriba. Si usted lo quiere poner, póngalo. Pero es bien difícil que tú saques todos los conceptos que aprendiste en el mundo y aún en otras iglesias para que aceptes la nueva visión que Dios te quiere dar. Y no es porque la otra iglesia, o sea, mire, yo se lo digo con todo mi corazón. Yo le dije el nombre de mis 3 pastores y los 3 son hombres de Dios. Bueno, los 4, el que es actualmente mi pastor. Y ambos son hombres de Dios. Y yo ahorita yo le voy a decir una cosa, yo te voy a decir como que tengo lucha, porque es algo que yo aprendí. Y por eso le digo, es bien difícil quitar lo que aprendimos para dejar que entre lo nuevo. Amén. Mire, usted sabe que los eventos que Dios permite que podamos tener en la iglesia, ahora que ya lo podamos llevar a cabo, nosotros no cobramos ningún evento. Y eso yo lo aprendí de donde venimos, ¿o no, hija? Allá podía ir un jueves, por ejemplo, Miel San Marcos.
y no se cobraba. Podía llegar Tony Pérez y no se cobraba. Y ministros de alabanza de ese calibre. Y ministros de la verdad, lo tengo que decir, de una jerarquía hermosa. Y ningún evento se cobraba. Entonces de repente, ahora donde estoy, me dicen, es que va a haber un evento de varones y va a ser de 200 pesos el costo. O sea, yo lucho con eso. Porque no, es que no, bueno, yo aprendí que eso no se debe de cobrar. Eso es lo que yo aprendí. Pero hoy si quiero en realidad librar y superar eso, yo tengo que dejar eso que aprendí. Mire, Moisés cuando fue llamado por Dios, usted sabe la historia que fue cuando mandaron matar a todos los niños en aquel tiempo. Moisés fue llevado por la hija de Faraón allá a Egipto y estuvo 40 años ahí. 40 años. ¿Usted se imagina lo que aprendió en 40 años? Aprendió egipcio, aprendió a vestirse como egipcio, aprendió a peinarse como egipcio, o a lo mejor ni peinarse porque creo que se rapaban y se ponían pelucas, ¿verdad? Aprendió a adorar a tantos deidades que había ahí. ¿Está de acuerdo o no? A comer como egipcio, a hablar como egipcio. Y de repente Dios permite que vea un conflicto entre un egipcio y un hebreo, y el egipcio y Moisés enojado mata al egipcio. Y de repente ve un conflicto entre dos hebreos y los empieza ahí como no se pelee, tratando de meter paz, ¿verdad? Pero uno le dice, ¿y qué? ¿Y si no, qué? ¿Me vas a matar como al egipcio? Sale corriendo. ¿Y a dónde fue? Al desierto. ¿Cuántos años estuvo ahí? 40 años. ¿Y qué hizo Dios en esos 40 años? Le quitó todo lo que había aprendido en Egipto para levantar al libertador y al legislador Moisés. ¿Se está comprendiendo? Así que dígale que está de un lado, tienes que dejarte podar. No te resistas. Sé que cuando pasan las tijeras duele. ¿O no? Es como un arbolito. Si usted le corta, ¿no le va a doler? Digo, nada más porque no habla, pero está ahí, tiene vida, pues le duele. ¿O no? A ver, venga usted, le corta un piecito. Pero los que saben de jardinería o los que tienen conocimientos de la agricultura, el campo, sabe que es necesario podar. Y lo podan a tiempo para cuando venga la lluvia. ¿Para qué? Para que crezca más y para que dé más fruto. Pero muchos no se dejan podar. Es como decía el maestro de música. Uno tiene sus pequeños detalles que uno aprendió a tocar la guitarra, por ejemplo en mi caso, de determinada forma, y de repente te dice, es que no es así, lo vas a hacer así. Cuesta trabajo dejar lo que aprendiste. Pero si tú y yo queremos adorar a Dios de una manera genuina, tienes que aprender a quitarte el cómo te enseñaron. Y no porque esté mal. Está muy serio, hermano. No se preocupe, ya casi terminamos. Media hora más y acabamos, se lo prometo. Y aunque no lo crea, pero bueno, hoy debemos de clamar a Dios y bendecir al Señor y bendecirlo. Los muertos, repita conmigo, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de aquellos que descienden al silencio.
voces silenciosas en los coros de Sión, hombres buenos y sinceros, pero ¿sabe? Nunca cantan, no hablan y menos hablan de las cosas de Dios. Mire, hablo de gente que es íntegra, le hablo de gente que es honesta, pero no alaba a Dios. No alaba a Dios. Y menos habla de Dios. O sea, imagínense que a mí como pastor me digan: pastor, lo voy a invitar a mi casa, pero le pido un favor. Es que mi familia, yo cuando voy a su casa, ¿de qué hablamos, hija? Cuando me invitas a tu casa, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? De la palabra. Imagínense que alguien me invita a su casa y me diga: pastor, pero no vaya a predicar de Cristo, porque si no, se van a enojar. Ok, está bien, no voy a predicar. Me siento y me dice: pastor, ¿puedo orar por los alimentos? Claro que sí. Padre, te quiero dar gracias por los alimentos que vamos a recibir, pero sobre todo te doy gracias porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor, porque tú viniste a rescatar todo lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de lo más vil y menospreciado de esta vida. ¿Qué estoy haciendo? Predicando. Nadie me puede prohibir predicar. Pero hoy muchos, a lo mejor por eso no invitan al pastor, ¿verdad? No se preocupe, le prometo no predicar, solo orar. ¿Le parece? No, no es cierto. O sea, le hablo de gente, de hombres buenos y sinceros, pero nunca le cantan a Dios, ni hablan de Dios. Imagínense que el pastor se pusiera a hablar aquí: y yo he hecho esto y aquello, y sé hacer esto y sé hacer aquello. ¿De quién estoy hablando? ¿Y de quién tengo que hablar? Lo que Él ha hecho en mí, lo que Él está haciendo conmigo. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 8. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 8. Deuteronomio dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escucha, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo. Pero no más en la iglesia predico. No más en la iglesia hablo de Dios. ¿Y en tu casa? ¿No dice ahí que se las tienes que enseñar a tus hijos? Para los que ya somos papás. Cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, cuando estés en la farmacia, cuando estés en el negocio, cuando estés en tu trabajo. ¿Sabe? De repente a mí ya algunos me huyen y otros me buscan. Antes me saludan, y sí, me saludan de lejos. Oye, ¿ya no le hablas? Sí, le hablo, pero es que siempre habla de Dios. Ya me fastidia que siempre me habla de Dios. Pero otros dicen, me buscan y hasta me mandan gente. ¿Tú has dejado de hablar de Dios en este tiempo? Dígale que tiene a un lado: ya no te calles.
¿Y qué dice? Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. O sea, ellos se amarraban algo en su manita, como un cordoncito, para que se acordaran que a donde ellos fueran tenían que enseñar la palabra. Los judíos hasta el día de hoy sientan a sus hijos y órale, estudie la Torah, órale, y apréndasela, y estudie, y dele, aprenda. Y acá, no, es que están bien chiquitos, no, pues de menos pónganle películas que les hablen del amor de Dios. Y de verdad, hermanos, los niños no tienen problema. ¿Me permite decir esto y no se enoja? ¿Me promete que no se enoja? ¿De verdad me lo promete? El problema está en nosotros como adultos, que queremos seguir abrazando todavía ciertas tradiciones, ciertas costumbres, aún que traemos de otros lugares. Solo les recuerdo, aquí usted está en Peña de Oreb Neza. ¿De dónde venías? Abundante gracia. Ya no estás ahí. Ya. Lo que fue ahí, gloria a Dios, bendecimos sus vidas. Hoy estás acá. Entonces, le decía, porque había una hermanita, mire, más de 30 años en el evangelio. Pastor, ¿no va a haber escuela dominical, pastor? No, mi hija, ya no hay escuela dominical. Aquí ya no. ¿Y es mala la escuela dominical? No, no es mala. No es que esté mal, pero aquí ya no. Ah, ¿usted quiere doctrina? Pues váyase a alguno de los grupos que se están abriendo. Yo espero que usted pronto abra su casa para dar estudios. Ahí sí podemos empezar con la lechita, ¿verdad? Hablamos del hombre, de la salvación, quién es Dios, el amor de Dios, el bautizo, la ofrenda, el diezmo. Y Pablo le decía, o sea, ¿cuántas veces yo ya quisiera hablarles de una manera diferente? No, pero me tengo que regresar a los rudimentos. Dígale al que tiene a un lado, por favor, pero dígale con convicción, pero con convicción, ¿me lo promete? ¿Sí o no? Dígale, por favor, por el amor de Dios, ya madura, ya, deja los berrinches, ya, deja las niñerías espirituales, ya. Es como si yo le dijera a otra, ¿no te gustaría regresarte al kinder, hija? Hacer dibujitos, colorear ahí con crayolas. No importa si te sales de la figura, te pondré tu carita feliz. Suena ridículo, ¿verdad? A veces así somos también en lo espiritual. Nuestro propio silencio, a lo que este mundo se refiere, pronto estaremos entre los muertos y silenciosos. Ahorita muchos no se están dando cuenta de lo que está pasando. Muchos están desconociendo lo que está aconteciendo en el mundo. Porque no olvide que Israel es el reloj profético de Dios. Y lo que viva Israel, lo va a vivir la iglesia en lo espiritual. Si Israel fue atacada por miles de misiles, la iglesia ahorita está siendo golpeada de diferentes formas. Y lo peor es que la iglesia no se ha dado cuenta. Y si ya se dio cuenta, lo peor es que nos estemos dejando. Porque Dios nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para poner las manos sobre los enfermos. ¿O no es así? Amados, sin duda, una de las plataformas que el enemigo va a usar a través de los gobiernos para atacar a la iglesia
es bajo la ideología lésbico gay, de la ideología de género. Y ya lo podemos ver hoy. En Monterrey ya se aperturaron iglesias de homosexuales. Aquí en Ciudad de México también ya hay. En Brasil hay una corriente muy fuerte donde ya abrieron 10 iglesias. Y escuche, la visión de ellos es llegar a todo el mundo con esa visión. Hoy, a través de muchas legislaciones que se van a hacer en el gobierno, van a querer atacar a la iglesia y silenciarla. Pero hoy, ¿qué pasó? Yo espero que usted haya ido a votar, porque a veces nos quejamos, pero ni siquiera somos capaces de ir a votar. ¿Y qué le digo? Tal vez menos orar por nuestras autoridades, por nuestros gobiernos, los que están y los que Dios vaya a poner. Queremos que esto cambie, pero usted y yo no estamos haciendo lo necesario o lo mínimo para que esto cambie. ¿Queremos que este México cambie, sí o no? Empiece con su vida. Empiece usted. Ah, no, es que si el gobierno no hace nada, pues yo tampoco. No, amado, el verdadero cambio empieza en nosotros. Cuando tú empiezas a cambiar la perspectiva. ¿No quieres que se inunden las calles? Sigues tirando basura. Y seguimos fomentando una serie de cosas y que son malos hábitos que muchos tenemos. ¿Cómo pretendemos adorar a Dios de esa forma? Si Dios nos dio esta tierra es para que la cuidemos, que seamos diligentes. ¿No dijo el Señor en Deuteronomio? ¿No lo leímos? Que tenemos que ser diligentes aún en lo mínimo. Por ejemplo, yo no sé por qué no me dijeron que no había jabón para manos, por ejemplo. Y mejor tiraron la botella y pusieron un jabonzote ahí. Y cuando digo un jabonzote no es un jabón grande, es un pedacito de jabonzote. Hago espacio, jabón sote, no jabonzote. Solo por dar un ejemplo. ¿Si está conmigo o no está conmigo? No podemos nosotros silenciar lo que está pasando en el mundo. Tenemos que ser diligentes. ¿Y qué tal de los incrédulos a nuestro alrededor? A ver, viaje, voltea a ver al que tiene a un lado, al de atrás. Voltea a ver al hermano Julián, mi hermana Alberta. Voltéalo a ver, sin pena. Si le dice algo, usted me dice. Amados, por culpa de la incredulidad, no llegaron ni tomaron la tierra prometida. Por miedosos, por incrédulos. Dígale que tiene un lado, ya ves, no sea miedoso y no sea incrédulo. Literal, ¿sabe cómo están viajando los incrédulos? Literal, viajando de muertito. Hay que el pastor le esté remando, ahí está. Yo ahí, ¿no sería mejor si se suma? Ah, y que jalemos parejo, porque si uno jala más, ¿qué pasa con una barca? Yo digo que alguna vez usted fue a Chapultepec, ¿verdad? ¿O no? ¿Nunca se fue de pinta? Ah, no, pastor. Yo a todas mis clases entré, no me digas. Pues la verdad yo sí me fui. Y más de una vez. Y la clásica era ir a las lanchas. Y si alguien se dejaba, hasta lo arrojabas al lago. Pero de menos bien mojados todos ahí. ¿Y qué pasaba? Cuando el que no sabía remar, órale, dale. Y a ellos le va uno dando y nada más están así dando vueltas. Nada, dale bien. Pero en cambio, cuando le empezamos a remar parejito, avanzas, avanzas, avanzas,
Pero a veces quieren que nada más uno esté remando y los demás quieren viajar espiritualmente de muertito. No, amado, eso no pasa, ¿eh? ¿Jalamos parejo o jalamos parejo? ¿Usted qué dice? ¿O quiere seguir dando vueltas? Si a usted le gustan las vueltas, pues ahí dele. Pero si le gusta avanzar, si le gusta crecer, vamos a empezar a remar parejo. Así que dígale que tiene un lado, por favor, amado, ya no viajes de muertito. Vamos, dígale. Dile, tía, ya no viajemos de muertito. Rememos juntos. Viajan de muertito y no pueden alabar al Señor. Y como si fueran mudos. Por eso yo enfatizo lo que hace Pedrito. Y mire, y ahorita, y entiende que le estoy hablando porque siempre que le hablo, bueno, voltéelo a ver. Volté a ver a Pedrito. Amén. No puede decir amén, pero sé que en su corazón lo está diciendo. Porque se ve en su forma. Porque también cuando se me ponía malito, luego estaba así, no hacía nada. Pero desde el primer día que pudo regresar, mire, se le vio en su rostro como se gozaba. ¿O no, hijo? No sé si está comprendiendo hoy, amado. Con esto quiero terminar. Nosotros bendeciremos al Señor de todo corazón, con nuestros cánticos, con nuestro testimonio y con acciones. Estamos decididos a dar al Señor nuestra mejor alabanza. ¿Por qué? No sé cuántos son bendecidos por Dios. No sé cuántos son bendecidos por Dios. A ver, levante su mano. ¿Quiénes son los bendecidos? Vamos, levante su mano. ¿Sí, seguro? Entonces usted tiene una característica para alabar a Dios, porque ha sido bendecido. Desde que tenemos vida, tenemos salud. Bueno, desde que Dios nos permite levantarnos un día más. Tal vez cansado, tal vez agotado, tal vez. Si usted me pregunta cómo me levanté hoy, fue un milagro. En serio. Pero algo pasa cuando yo me levanto y empiezo a prepararme para venir a la iglesia. Algo ocurre. Porque en todo ese ínter, aunque yo me levanto así todavía como cansado, algo ocurre. Yo veo que empiezan a llegar nuevas fuerzas y de repente, y más cuando vengo en camino, algo se empieza a encender en mi corazón y vengo con un gozo para llegar a la casa del Señor. Y obviamente cuando llego aquí, eso sí, no me pregunte cómo amanezco el lunes, como si me hubiera pasado una planadora. Pero hoy aquí estamos con todo. Con todo. ¿Cómo no bendecirlo a Él? Él más y más revelará su amor a nosotros. Así que dígale al que tiene a un lado, alabémoslo pues. Más y más, alabémoslo. Que sea un firme propósito en tu vida. Bendecirlo. La verdadera adoración, repita conmigo, la verdadera adoración trae revelación. Muchos queremos que la palabra se revele, que se quite ese velo y podamos ver los secretos que Dios tiene, pero eso no va a pasar si no aprendemos a adorarlo, si no aprendemos a alabarlo. Y yo quisiera conocer, bueno, unos amados, se iban así, mire, no, es que los eclipses y las lunas y esto y aquello. Y yo decía, wow. ¿Pero qué cree? Mucho conocimiento, pero no hay adoración.
Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11. Para que entendamos cómo la adoración, la genuina adoración y alabanza a Dios trae revelación. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero, ¿en dónde? ¿En qué? En tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo, repita conmigo, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Usted sabe, el apóstol Juan, el último que murió, aquel que estaba a los pies de Jesús cuando él estaba crucificado, y cuando Jesús le dijo, cuánta confianza le tenía Jesús a Juan, que le dijo: hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. O sea, Jesús le estaba encargando a su madre, porque de los 12 fue el único que se atrevió a estar ahí. Pues te hablo de aquel apóstol que se recargaba al pecho de Jesús, que escuchaba el latir del corazón de Jesús, que estaba cerca del corazón de Jesús. A él lo encerraron por predicar el evangelio, pero dice que estaba en el Espíritu, o sea, estaba adorando a Dios, porque dice: en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, alabando y adorando al Señor. Él no podía ir a una sinagoga, él no podía ir a una iglesia, pero ahí donde él estaba, en medio de la tribulación, estaba adorando y glorificando el nombre de Dios. Perdónenme, a muchos de repente no les puedo decir no, ni mi alma, porque ya se quieren ir de la iglesia. De repente, no, háblale con amor, con cuidadito, porque no vaya a ser. Sí, hay que tratarlos con amor. Y la disciplina también tiene que ser en amor. Pero este hombre, este apóstol, el último de los 12 que murió, y el Señor se lo llevó. Él no tuvo una muerte grotesca como los demás. Pero a este hombre se le reveló todo lo que es el Apocalipsis, porque era un hombre, aún estando en la isla de Patmos, estaba adorando y glorificando el nombre de Dios. Y a veces usted y yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a pasar algo así? Ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere servir. Solo le digo una cosa: yo no le voy a rogar. Yo lo único que oro es: Señor, levanta a tus hijos y que puedan tener un corazón conforme al tuyo, como David, un hombre que sabía entrar a tu presencia de una manera. Él nada más tomaba el arpa y empezaba, hermano, y por eso Saúl se sentía aliviado cuando David empezaba a tocar el arpa, porque usted sabe que él empezaba a ser atormentado, y cuando David llegaba y empezaba con el arpa a adorar, él era libre. O sea, David era un hombre que sabía meterse y fluir en la presencia de Dios. Tenemos que llegar a ese punto, usted y yo, en lo individual, para lograrlo como iglesia. Pero a veces no hemos permitido que ni siquiera el altar, que es mi corazón, esté encendido. No sé si me está escuchando. Dígale que esté a un lado:
El mejor altar para Dios es tu corazón. Y ese altar lo hemos descuidado. Ese altar lo hemos descuidado. Pero eso sí, queremos que se nos revele la palabra. Queremos que se abra el entendimiento. Hermano, yo te digo de verdad, te lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Si tú permites que Dios gobierne tu vida, y si tú permites y tú empiezas que el altar en tu corazón se empieza a encender, quiero decirte que nadie te va a detener. Ni siquiera Juan, estando en una isla, él solito ahí, porque no lo encerraron por delincuente, lo encerraron por predicar el evangelio de Jesús. Pero él nada lo detuvo y siguió adorando, y se le reveló. Tú quieres conocer los secretos que Dios tiene en la palabra, tienes que aprender a ser un adorador. Tienes que aprender a alabar a Dios. Si no, pues sí, tal vez podrás estudiar mucho, conocer mucho, tener diccionarios, enciclopedias bíblicas que te ayuden, sí, pero no hay revelación. Y la clave aquí es que hay una revelación, que Dios quite ese velo que está ahí y que tú y yo podamos ver con claridad lo que Dios y el mensaje que Dios te quiere dar espiritual en tu vida. Si no, por eso hoy yo lo invito, para que de todo corazón, y tal vez valdría la pena decirle otra vez, ¿verdad? Majestuoso y poderoso, digno de adoración. No sé cuántos quisieran adorarlo. No sé cuántos quisieran hoy darle la mejor alabanza. Pero no quiero llevarlo a hacerlo si primeramente tal vez usted necesita reconciliarse con Dios. Tal vez Esther, tal vez Sara. ¿Dónde está Sara? Naomi. ¿Cómo se llama la pequeñita hija? ¿Cómo te llamas, hija? Diana. ¿Cuántos añitos tienes, hija? ¿Cuántos? 12. Estás en una edad precisa, hija. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Yo te invito. Es una invitación como a comer. Tú decides si sí o si no. Pero quisiera que pasara Naomi, que pasara Esther. ¿Y Sara dónde está? Sara. 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 El Señor te llama. Deja tu juguetito y vente para acá. Acércate ya. ¿Y por qué lo digo con ellas en especial? Ustedes saben, Sara es mi hija. Y ahorita ya está empezando en una etapa donde, aunque no lo crean, mire, agarra el espejo, se pone una playera y... ¿Papá me combina? Sí, mi amor, te ves hermosa. Te ves hermosa, pero eso no te combina. Y Dianita, te invito, mija, por si quieres recibir a Cristo.